Muy bien, esta mañana continuamos y más bien finalizamos con la predicación expositiva después de 1 año y 4 meses, más o menos, Primera de Juan, que nos enseña que conocer a Dios es amar a Dios. Es imposible que cuando nosotros conocemos al verdadero Dios, no lo amemos porque Él se ha revelado. Ya ahí está el bosquejo de toda la carta. Dios es luz, la primera parte, y hoy finalizamos capítulos 1 y 2, y hoy finalizamos la carta con Dios es amor, capítulos 3 al 5. Y en el capítulo 5, en el cual estamos relacionados con Dios a través de la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, estamos relacionados Cristo, el amor de Dios, evidente para nosotros, el amor agapao, Cristo, el testimonio de Dios, por eso Él se reveló en carne para que nosotros le pudiéramos ver, porque Dios es Espíritu y el Espíritu Santo tampoco se ve, la tercera persona, así que Él se manifestó en forma humana para que le viéramos, le tocáramos, le oyéramos, le siguiéramos, le honráramos y glorificáramos. Cristo el pedido de Dios, Cristo el pedido de Dios. Y hoy el último de los aspectos del capítulo 5, Cristo el entendimiento de Dios ya vimos en el nacimiento, versículo 18, en la pertenencia, el 19, en el conocimiento que vimos la semana pasada. Y hoy vamos a finalizar con Cristo el entendimiento de Dios en la advertencia que es el versículo 21. Les ruego el favor, los que quieran libremente se colocan de pie y me acompañan en la lectura antifonal de la porción final de Primera de Juan 5. Dice Primera de Juan 5, 18 al 21, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido, se ha encarnado y nos ha dado el entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, guardaos de los ídolos. Señor, te damos gracias por tu palabra, la edificación, el desafío, tanta bondad que has mostrado a través de esta preciosa epístola que solo tú en tu infinita bondad nos has regalado a través de tu Espíritu Santo y las santas Escrituras para mostrarnos toda la gloria tuya, Señor. Te damos gracias por lo que has hecho a través del tiempo en esta predicación y te pedimos de todo corazón que sigas edificando, exaltando tu nombre en el corazón de los hermanos, en el corazón de la iglesia y también llevando a cabo tu voluntad de salvación en todas aquellas personas que por alguna razón no han entendido, no han comprendido tu salvación, tú no les has convencido aún en esa salvación eterna de la fe en Cristo. Te pido la bendición para este mensaje, la dirección y sabiduría, porque solamente tu Espíritu Santo sea el maestro esta mañana. Te pido estas cosas en los méritos de Cristo, dándote gracias. Amén. Tomamos asiento, hermanos. Dijimos la semana tras antepasada que necesitamos el entendimiento de Dios para comprender nuestro nacimiento espiritual, para no tener que vivir en derrota, en la tentación del pecado. También dijimos la semana antepasada que necesitamos el entendimiento de Dios en nuestra pertenencia espiritual para poder disfrutar de esa victoria de Cristo que ganó soberanamente para sus escogidos hijos por gracia. También dijimos la semana pasada que necesitamos el entendimiento de Dios en nuestro conocimiento espiritual para certificar verdaderamente que Jesucristo es el Dios encarnado. Él es todo Dios. Todas las personas de la Trinidad son plenamente Dios y Dios se manifestó en carne para entender la razón escritural por la cual Él se encarnó.
porque un Dios eterno no podía morir, Él es eterno. El Espíritu Santo no puede morir, es eterno. Pero Dios, haciéndose hombre en la segunda persona de la Trinidad, sí pudo pagar el precio que merece el pecado, que es la muerte. Por eso esa manifestación de su encarnación, que es lo que ha defendido la primera Juan a lo largo y ancho de las Escrituras. Así que podemos entender esa maravillosa bondad. Y hoy llegamos al cuarto punto y final a la vez del cuarto aspecto de este capítulo, es el cierre de la preciosa epístola de primera de Juan. Cristo, el entendimiento de Dios en la advertencia. Dice el versículo 21, hijos, guardaos de los ídolos. Podríamos ustedes y yo y los creyentes en general pensar que esta preciosa epístola que nos revela Dios desde el principio en todas sus manifestaciones, por todas partes, que manifiesta la gloria de Dios a lo largo y ancho de esta epístola de primera de Juan, que Él, como Dios Trino Todopoderoso, debería tener un versículo final de cierre o despedida lleno de doxología. Sería como la alabanza, la honra, la gloria para el Dios Todopoderoso, etcétera, ¿cierto? También podríamos decir que sería un cierre de exaltación de Cristo, de ánimo para los desanimados, porque recuerden que esta carta fue escrita a personas que estaban bajo persecución de falsos creyentes, falsos gnósticos, falsos maestros, falsas herejías y falsas doctrinas, etcétera, etcétera. Así que podríamos decir, bueno, Dios va a cerrar esta carta con algo que le glorifique a Él. Sin embargo, Dios en su gracia y en su misericordia, por su voluntad soberana, ha escogido un versículo de advertencia. El Espíritu Santo de Dios usó este último versículo de cierre en su epístola para ordenar un mandamiento de Dios a los creyentes a que nos guardemos de la idolatría, a que nos guardemos de esa tendencia humana de adorar a alguien o algo diferente a Él. Y por eso Él nos da una advertencia clara. Jesús es nuestro entendimiento de Dios en esa advertencia para su iglesia. No es gratis que el versículo 20 que vimos la semana pasada nos describiera cómo los genuinos hijos de Dios sabemos perfectamente que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, ha venido en carne y se ha manifestado de una forma 100% humana. Él es Dios, 100% Dios en la carne y 100% Dios en el Espíritu. Así que Él nos da el entendimiento de ese magnífico propósito eterno por el cual Él mismo se manifestó desde el nacimiento. Él fue concebido en el vientre de María en forma humana, pero Él existía siempre porque es eternamente el Hijo, dice las Escrituras, para darnos la absoluta convicción espiritual y seguridad eterna de que ya, ahora sí, estamos en el verdadero Dios del universo, en su Hijo Jesucristo, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso lo vimos la semana pasada. Por eso es importante entender, hermanos, claramente esto último que vimos hace 8 días acerca de esa doble naturaleza del Señor Jesucristo, para no dejar dudas de la revelación de un Dios trino, pero que se manifiesta también al ser humano en carne. Además, como Jesús actuaba durante su ministerio como 100% hombre, pero a la vez en ciertas ocasiones se manifestaba como 100% Dios. Y por eso esa tabla comparativa que les coloqué la semana pasada, que hoy vamos a leer en cada uno de sus versículos. Como hombre, Juan 8:40 dice, pero ahora procuráis matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. ¿Cómo actuaba en ese momento Jesús como hombre? Pues porque me iban a matar. Dios no puede morir, pero como hombre sí, ahí está. Y como Dios, Juan 20:28 dice, respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. No solamente eres mi Salvador, sino también eres mi Dios.
Él tenía menos de 50 años. Juan 8:57, como hombre, menos de 50 años. Por esto los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años si has visto a Abraham. Pero como Dios, dice Juan 8:58, era antes que Abraham. Juan 8:58, Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Como hombre, él era niño. Lucas 2:16, fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Pero como Dios, él es el Todopoderoso. El Todopoderoso, dice Isaías 9, la segunda parte del versículo 6, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Como hombre, el Señor Jesucristo aprendió, Él tuvo el proceso de aprendizaje. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, o sea, era el hijo de Dios, era Dios hecho hombre, aprendió obediencia por lo que padeció. ¿Cómo un Dios omnisciente aprende? Porque Él se limitó a nuestra naturaleza humana. Y como Dios todo lo sabe, le dijo el apóstol Pedro en Juan 21:17, en la última parte de este versículo dice, y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú eres omnisciente, tú eres Dios, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Como hombre, Él se cansaba. Juan 4:6 dice, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Como Dios, ya lo vimos, es todopoderoso. En Apocalipsis 1:18 dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Así que estamos viendo cómo Jesucristo es Dios, hombre, Dios, espíritu también. Él estaba también como hombre en la tierra, pues dice Marcos 2:10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, hablando de su título mesiánico, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, y usted ya sabe la historia. Él demostró que Él era Dios en la tierra, Dios en la carne. Y como Dios, Él está en los cielos, virtualmente en los cielos. Dice la palabra de Dios en Juan 3:13, el mismo Señor Jesucristo hablando, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está, verbo presente continuo, está en el cielo. Así que podemos entender esa doble naturaleza de Cristo. Como hombre, Él es el Hijo. Él es hijo. Dice Isaías 9:6, que ya les recordaba, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros, etc. Y como Dios, Él es Padre eterno, Padre de todos sus hermanos menores, Padre de todos sus hijos que Él ha llevado a salvación. Dice Isaías 9:6 en la segunda parte, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Como hombre, Él oró, Él necesitó de su Padre. Eso es algo increíble porque Él era Dios, pero sin embargo se limitó a la naturaleza humana. Esa es la kenosis de Cristo. La gente que no entiende qué es la kenosis está perdida diciendo otras cosas, porque Él es Dios a pesar de que cumplía el papel también 100% hombre. Como hombre oró, dice Lucas 22:41, y se apartó de ellos como un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba. Y vemos al Señor Jesucristo orando al Padre de una forma increíble. Y como Dios, Él mismo en su infinita sabiduría contesta, dice Juan 14:14, si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Porque Él es Dios, Él sabe el papel que está haciendo como Dios en esa contestación de oración. Por eso concluíamos la semana pasada que lo que debemos hacer cuando leemos la palabra de Dios es guardar en la mente la pregunta que les dije. Esa pregunta es, ¿está Jesús actuando aquí como hombre o como Dios?
Entendemos que la doble naturaleza del Señor Jesucristo en su debido contexto nos dará la respuesta exacta. Aquí está actuando como Dios, aquí está actuando como hombre. Por eso es muy importante para no confundirnos. Hay gente que no entiende ni la doble naturaleza de Cristo ni la Trinidad de Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? De las doctrinas más atacadas desde el principio, y Juan la defiende, la primera de Juan la defiende, esa Trinidad de Dios ha sido la doctrina más atacada de la historia. El que niegue la Trinidad de Dios está negando 20 siglos de salvación, 20 siglos de la historia de la iglesia, 20 siglos del cristianismo escritural que estableció nuestro Señor. Y por eso es muy importante, para Juan era muy importante establecer que Jesucristo era Dios hecho hombre, Dios en la carne, y era la contestación a esos cientos, miles de herejías que se levantaron y se han levantado a lo largo de la historia y se seguirán levantando. Esos se siguen levantando. Van a atacar la Trinidad. Hermanos, alistémonos, que nos odien por ser trinitarios, pero porque somos bíblicos, no por ser sectarios ni desviarnos de la doctrina. Por eso el Señor es el entendimiento de Dios en nuestro conocimiento de la doble naturaleza de Cristo mismo, para poder vivir con toda seguridad. Esta es la mejor forma de saber que estamos seguros en Cristo, porque Él ya pagó el precio que nosotros debíamos, con el cual el Señor cierra esta preciosa epístola de no desviarnos a los ídolos, donde aprendemos esta advertencia: hijos, guardaos de los ídolos, porque saber que Dios es nuestro buen pastor y quien cuida las ovejas, podemos comprender entonces el mensaje de amonestación que conlleva el deseo del Señor de ser guardados de los ídolos. El verbo guardar, guardaos de los hijos, guardaos de los ídolos. El verbo guardar o guardaos es el griego fulazo, que está en imperativo activo, o sea, es una orden, un imperativo, es un mandamiento activo, o sea, es para hacer. Eso no es que ustedes quieren guardar, se pueden. No es una sugerencia, es un mandato. El que no se guarde de los ídolos está pecando contra Dios. Y esto es, ¿por qué lo usa en imperativo? Porque debemos estar, es lo que significa ese guardados, es estar en guardia para preservar o para obedecer o para evitar ¿qué? Pues evitar los ídolos. Ídolo es una palabra importante que figura en las escrituras como eidulón. Eidulón en el griego, que significa, fíjense lo que significa un ídolo: falso Dios o Dios pagano. El que se desvíe de la doctrina de Cristo, dice 2 Juan, no le digáis ni bienvenido. Testigos de Jehová, mormones, Jesús solo y todas estas gentes herejes están diciendo otra cosa que no dice la palabra de Dios, y dice, están desviándose a un falso Dios, a un Dios pagano. Por eso ese ídolo es la definición más sencilla de ídolo, es todo aquello que se interpone en nuestra plena adoración y completa dependencia del gozo y la satisfacción que tenemos solamente en Dios, a través de Cristo, a través de su Espíritu Santo, a través de las Escrituras, a través de la comunión. Esa es la idolatría. Todo lo que se interpone entre Dios y nosotros es un ídolo. Y por eso Dios nos dice: o adoramos al Dios verdadero, al Dios trino, todopoderoso, o adoramos un falso Dios. Y por eso, 2 Corintios, otra advertencia a través del apóstol Pablo en el Espíritu Santo, dice 2 Corintios 6:16, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Nada, no tiene ningún acuerdo, porque nosotros somos el templo del Dios vivo, el templo del Espíritu Santo. Como Dios dijo, habitaré entre ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. A través de la tercera persona de la Trinidad tenemos la permanencia de Cristo en nosotros. Por eso es importante decir que somos auténticos creyentes, pero tristemente reconocer que tenemos también ídolos en el corazón, y eso es incongruente, hermanos. Eso es totalmente incongruente.
Por eso necesitamos el entendimiento de Dios para comprender claramente la advertencia que Dios nos da aquí, en este último versículo de 1 Juan 5. Aquí a través de responder la siguiente pregunta: ¿qué puede llegar a afectar o abandonar un ser humano por conseguir sus más íntimas y profundas aspiraciones como un ídolo lo hace en su vida? ¿Qué puede llegar a afectar? Bueno, vamos a ver esta mañana 4 respuestas escriturales que reflejan la terrible realidad de la idolatría en cualquier ser humano. Esto es lo que produce la idolatría en un ser humano. La idolatría, en primer lugar, abandona el propósito real de la vida. Abandona el propósito real de la vida. Cuando nuestras ambiciones personales, cuando un ídolo se convierte en un obstáculo, en un ídolo para dejar de amar a Dios con todo el corazón, alma y mente y fuerzas, para no vivir en santidad, para no trabajar en el avance de su reino, etc., se evidencia entonces que estaremos en idolatría. Jesús mismo dijo ahí en Lucas 12:47, dice: y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor, ustedes y yo como verdaderos hijos de Dios ya sabemos la voluntad del Señor, aquí está en la palabra, y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, no obedece su voluntad, recibirá muchos azotes. Los salvos, gracias a Dios no perdemos la salvación, pero vamos a ser disciplinados porque Dios al que ama, corrige y azota a todo el que recibe por hijo, dice Hebreos 12. Así que nosotros tenemos claramente en la palabra de Dios que seremos justamente castigados por 2 cosas básicas, y este mundo en general. Primero, por no hacer lo correcto, y en los hijos de Dios sabiéndolo hacer y pudiéndolo hacer. Dice Santiago 4:17, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabiendo hacer lo bueno, sabiendo predicar la palabra, sabiendo estudiar la palabra, sabiendo edificar a otros, compartir, etcétera, y no hacerlo es pecado. Y también vamos a recibir disciplina por hacer lo malo. No solamente por no hacer lo bueno es pecado, sino también por hacer lo malo, por hacer lo pecaminoso. 1 Juan 5:17 dice: toda injusticia es pecado. Toda injusticia, todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, es pecado. Todo lo que vaya en contra de Dios y su palabra es pecado, y por eso ni siquiera la ignorancia es excusa válida para cualquier tipo de pecado que cometamos como seres humanos. En Levítico 5:17 dice que finalmente si una persona pecare, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Por eso la ignorancia no es excusa. El hecho de que mucha gente no entienda la Trinidad de Dios, no entienda la sabiduría de Dios, la doble naturaleza de Cristo, eso no significa que tenga que decir cualquier barbaridad, cualquier herejía o irse del camino de la verdad. Lo que Dios quiere no es que lo entendamos, es imposible, hermanos. El día que entendamos a Dios, entonces dejó de ser Dios. Nosotros lo que necesitamos es creerle a Dios. Así no lo entendamos, así no lo comprendamos. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, dice Deuteronomio 29:29. Así que tenemos que tener en cuenta, no lo entiendo, Señor, pero te creo. Por fe me guío. Y hemos tenido que dar pasos de fe, pero no de fe ciega. Eso es fanatismo. Ay, no, me voy a lanzar aquí porque Él dijo que me protegía. No, señores. Es una fe informada. Hebreos 11:1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Alimentémonos de la palabra de Dios en su correcto contexto, porque a veces le decimos al Señor: Señor, tú me prometiste aquí, serás salvo tú y tu casa. No, esa no es una promesa para nosotros. Esa era para el carcelero de Filipos, ahí en Hechos 16, o para Cornelio en Hechos 10. Ay, no, Señor, es que mi familia va a ser salva porque tú me lo prometiste. ¿Qué? O cogen proverbios que son principios de sabiduría. Ay, mire la promesa. El justo no padecerá hambre. ¿Cómo? Eso no es una promesa, es un principio de sabiduría. Pero no, nosotros la elevamos a categoría de promesa y verdad de Dios. Reclamémosle a Dios, estudiemos la palabra, hermanos, en su correcto contexto, para que no lleguemos a hacer lo malo. Por eso, hermanos, la idolatría se evidencia cuando una persona se niega a hacer todo aquello para lo cual fue diseñado, desobedeciendo. Fuimos creados para la gloria de Dios, y la forma de reflejar
esa gloria del Creador es obedeciéndole incondicionalmente. Entonces fuimos rescatados de esa esclavitud del pecado expresamente ¿para qué? Para cumplir la voluntad de nuestro perfecto amo y Señor, sabiendo hacer la voluntad de Dios, hagámosla. Entendemos, hermanos, que cuando nuestras ambiciones y deseos personales son un obstáculo para no cumplir con nuestra razón de existir, que es a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas, se evidencia entonces que estamos viviendo idolatría cuando no hacemos eso, cuando Dios no es nuestro primer lugar. Tenemos en nuestra vida ídolos de tipo económicos, cuando hay una ambición material que no me permite congregarme, y entonces primero está la empresa, el trabajo, el empleo, etcétera, y entonces Dios queda relegado. Tenemos ídolos de índole familiar, cuando nuestra prioridad es los papás, los hijos, los nietos, la familia, el cumpleaños, todas esas cosas. No, Dios está por allá en quinto, sexto lugar de prioridad. Tenemos ídolos de profesión o profesional, cuando tenemos una autoconfianza porque yo ya soy titulado, yo ya sé esto, ya no dependo de nadie, sí, yo dependo de mí mismo. Hermanos, ídolos de índole emocional, terrible, cuando estamos bajo el control de sentimientos y emociones y no bajo la sumisión y la autoridad de la palabra de Dios, de la razón de Dios. Ídolos de índole recreacional, subyugados y sometidos al entretenimiento tecnológico que vemos hoy en día. Cristianos amarrados al celular y pegados de la tecnología como si eso fuera su Dios, como si fuera su felicidad, su gozo, su satisfacción. No, me falte todo menos el celular, que me falte todo menos el internet, que me falte todo menos la tecnología. Hermanos, tenemos tantos ídolos, etcétera, etcétera. Entendemos que cualquier tipo de idolatría se traduce en desobediencia abierta a Dios y a su palabra, sin esa búsqueda de una santidad, sin trabajar para el Señor en el avance de su reino de una forma eficaz, efectiva, 100%. Vemos que la idolatría actúa cuando el ser humano abandona el verdadero propósito de vida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Es amarle a Dios, es obedecerle a Dios su palabra. Además, esa idolatría lo que produce en el idólatra es abandonar a las demás personas. También nos hace ser egoístas. La idolatría se caracteriza por un interés centrado en nosotros mismos, primero yo, segundo yo y tercero yo, el cual nos lleva a sacrificar a los demás por amor a mis propósitos, a mis ambiciones antes que los demás. La actitud del Señor Jesucristo fue completamente contraria a la de todo idólatra y a la de todos los creyentes verdaderos que estamos en Cristo. Estamos llamados a seguir el ejemplo de Cristo. Filipenses 2, 3 y 4 dice: nada hagáis por egoísmo, por mi ego, por mi yo primero, o por vanagloria, que me admiren, que reciba yo la gloria, porque yo sí soy capaz, yo sí sé, yo sí conozco, yo sí digo, sino con la actitud humilde, la humillación, con la actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Dios nos dio el ejemplo a través de su Hijo Jesucristo. El orgullo humano por naturaleza es competitivo y el orgullo humano nos intenta elevarnos por encima de los demás y miramos por encima del hombro a los demás, sin importar ni los medios que usemos, ni el precio a pagar, ni el daño a causar. El ídolo del orgullo, que es nuestro primer ídolo. Recuerden que el orgullo es la base de todos nuestros pecados. Todo radica en el orgullo. La caída del enemigo de Lucero a Lucifer fue el orgullo. La caída de Adán y Eva fue el orgullo. Y la caída de ustedes y la mía en el pecado es el orgullo. Todo pecado tiene su raíz, su fuente de origen en el orgullo. Por eso, hermanos, el orgullo intenta elevarnos por encima de los demás, sin importar a quién pisoteamos. El ídolo del orgullo promueve la división y el conflicto
en lugar de la armonía, divide iglesias, hermanos peleando por esto y por aquello como si eso fuera fundamental. Ay, no, es que no pueden usar falda o pantalón las mujeres, sino falda, y un poco de cosas que ni siquiera son mandatos divinos. Herejías de hombres dividiendo la iglesia de Dios, elevando a categoría de mandamiento los mandatos humanos, cosas que Dios no ha dicho o que sacan fuera de contexto. Por eso Dios en su infinita bondad nos debe diferenciar a nosotros con esa humildad de Cristo, que aceptamos un servicio hacia los demás, que nos preocupamos más bien primero por los demás, que se basa en el amor agapao, el que ustedes y yo no tenemos. Necesitamos el amor de Cristo, el amor de Dios en nosotros para poder agapar a Dios. ¿Recuerdan Pedro? Señor, yo sé que te fileo 3 veces y solamente fileo, porque no tenía el agapao, porque el agapao es el amor exclusivo de Dios. Ustedes no pueden agaparse unos a otros si no es Cristo en ustedes. Yo no puedo agaparlos a ustedes si no es Cristo en mí. Por favor, entendamos que nuestro ídolo del orgullo no sirve para nada. Es un miserable ídolo que nos lleva a la miseria. Mientras la idolatría se basa en el orgullo pecaminoso propio que nos incita y nos motiva, el diablo mismo que lo usa para que nosotros usemos ese orgullo contra Dios, contra su revelación escritural y contra nosotros mismos. Somos afectados por eso. Por eso la Reina Valera del 60 dice en Filipenses 1:21, porque todos buscan lo suyo propio. Todos buscan lo suyo propio. No lo que es de Cristo Jesús. Todos egoístas. Vemos, hermanos, que la idolatría se caracteriza por un interés centrado egocéntricamente en nosotros mismos. Vemos que nos lleva a menospreciar y sacrificar a todos los demás por un amor humanista, egoísta, pagano, hacia nuestros propios propósitos y ambiciones completamente individualistas y personales. No me importa lo que piensen los demás, lo que importa es lo que yo sienta, lo que yo crea, lo que yo interprete. No me importa lo que diga este o aquel, lo que diga el pastor o que diga la iglesia. No me importa lo que diga el cristianismo bíblico. Me importa lo que yo lo viví, yo lo sentí, yo lo percibí. Hermanos, estamos exponiendo nuestra vida, comparándola con la palabra de Dios para saber si tenemos ídolos en el corazón que nos atrevemos a desafiar al mismo Señor, para rechazar su revelación, acomodar la Biblia a nuestro pecado, justificarnos a nuestras maldades. En tercer lugar, la idolatría abandona la vida en vano. Lleva al idólatra a tener una pérdida total de vida. Así ve la idolatría, la palabra de Dios, la idolatría. Es una pérdida de la vida, o sea, perdió su existencia. Una vida sin sentido alguno. ¿Por qué? Porque mientras que la idolatría nos lleva a gastar nuestros días sin propósitos divinos, sin galardones eternos, sin gloria a Cristo, sin gloria a Dios, seguir a Cristo nos lleva más bien al final a ganar la vida en contra de la idolatría que nos la hace desviar y perder. Por eso Jesús nos enseñó y nos motivó a que sí, perdamos la vida, pero fue por su causa. No por la causa del ídolo o del mundo, por causa del objetivo de ganar recompensa en Cristo Jesús. Mateos 16, 24 y 27 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, muera a sí mismo, a su ego, a su ídolo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues ¿qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? Va a abandonar la vida en vano, pasar toda una existencia aquí terrenal para nada, para ir a un infierno eterno terrible. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre, porque es en la representación. Vamos a ver la gloria de Dios en la eternidad, pero no vamos a ver a Dios. No le vamos a poder ver jamás. Él no se puede ver. Vamos a ver la gloria de Dios en Cristo Jesús.
¿Para qué? Dice el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Según su conducta. Vemos, hermanos, cómo la idolatría convierte literalmente, hermanos, en animales a los que la practican, como le pasó a Nabucodonosor. Él se convirtió en una bestia por 7 años cuando desafió al Altísimo con su soberbia orgullosa. Ustedes pueden leer la historia en Daniel 4. Nos damos cuenta que todos los seres humanos padecemos o parecemos más bien animales de presa cuando perseguimos ferozmente nuestros ídolos hasta alcanzarlos para conseguir nuestra propia satisfacción, pensando equivocadamente que yo sí domino el celular, yo sí domino la tecnología, yo sí domino el conocimiento, yo sí domino la palabra, yo sí domino. Hermano, en vez de dejar que la palabra nos domine a nosotros, no, yo sí me conozco. Los fariseos dominaban de pe a pa la palabra de Dios y están en el infierno eterno. Su ídolo se convirtió en la ley y no Cristo, no Dios, no el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, nos damos cuenta que nosotros somos así. Nos volvemos como animales persiguiendo esa satisfacción propia en forma equivocada y pensamos nosotros lo dominamos, cuando es al contrario. La realidad es que nos convierte en sus esclavos. Todo ídolo convierte en esclavo al idólatra, lo convierte en su esclavo, le da una ceguera terrible. Finalmente, la peor de todas las consecuencias de la idolatría, la peor es esta para mí. La idolatría abandona el fruto que glorifica a Dios. Dejamos de acumular gloria para el día de la gloria. El peor resultado que genera la idolatría, como cualquier otro pecado en los seres humanos, es la condenación eterna, pero tristemente la idolatría tiene su efecto también sobre creyentes y perdemos nosotros la oportunidad de glorificar a Dios por esos ídolos. Por eso Cristo es el entendimiento de Dios en nuestra advertencia contra este aborrecible pecado. Tristemente, la idolatría infiltrada en el mundo cristiano de hoy nos ha conducido a vivir un cristianismo de apariencias, vacío, falso, sin transformaciones reales de vida, de plástico, sin conversión ni fruto auténtico que puedan glorificar a Dios realmente. El uso, recuerden hermanos, el uso del plástico en nuestro mundo se extiende a la mayoría de áreas de la vida cotidiana porque el plástico es un material maleable y funcional, muy bueno, característica que permite crear cualquier tipo de objeto variado de uso. Por ejemplo, el plástico se usa para hacer pelotas de plástico para los niños, para balones y todas esas cosas de plástico. Pero también llega a convertirse en piezas de ingeniería avanzada para vehículos y hasta para naves espaciales. Pues así como el plástico puede imitar casi cualquier objeto dentro de una iglesia, también existen cristianos de plástico. Falsos cristianos, me refiero a supuestos creyentes que pasan desapercibidos por algún tiempo, camuflados entre los demás cristianos. Parecen creyentes genuinos, pero no lo son. Brillan bonito como el plástico, pero no tienen fruto real. Tarde o temprano su falsedad e idolatría quedará expuesta. Entendemos, hermanos, que debemos examinarnos, autoexaminarnos para evaluar que no seamos esos cristianos de plásticos autoengañados a causa de una posible falsa conversión del corazón. No vemos el ejemplo de Judas en las Escrituras que puede ilustrarnos y ayudarnos a reflexionar sobre nuestra propia confesión y profesión de fe y que esos ídolos que a veces permanecen todavía en nuestras vidas. Ignoramos que Jesús mismo designó a Judas el Iscariote como uno de sus 12 discípulos sabiendo que era el mismo diablo. Así que podemos tener creyentes de plástico en esta iglesia y en todas las congregaciones del planeta. No entendemos que así nuestros ídolos secretos sean secretos que otros no pueden ver a primera vista en nuestras vidas. Dios sí los ve y Dios sí nos los descubre íntimamente. Él nos dice, estás mal. Mira, la palabra de Dios nos refleja como un espejo nuestros ídolos y Él los va a atacar, los va a aplastar. Por ejemplo,
cuando hubo el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, Jesús enseñó a sus discípulos que Él era el pan y el agua de vida en quien podemos ser verdaderamente saciados. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida y el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Por eso resulta completamente inaudito, totalmente contradictorio buscar la satisfacción en nosotros mismos, como los fariseos estaban tan satisfechos consigo. No, yo no necesito de Cristo, no necesito de un Salvador, yo mismo me salvo. Mi teología, mi legalismo, no, mi obediencia, yo, hijos de Dios, hijos de Abraham, no necesitamos un Salvador. Eso es satisfacción en sí mismos, o satisfacción en algo o en alguien diferente al Dios Trino. Eso es idolatría. Las enseñanzas de Jesús fueron escandalosas para la mayoría de los oyentes. ¿Por qué? Porque Él dijo lo siguiente, dijo en Juan 6:56 al 58. Dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, eso es como canibalismo, como ¿qué es esto? Permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo no vivo por el Padre, así el Padre envió al Hijo, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, el maná del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena y este es un lenguaje metafórico de lo que celebramos en la Santa Cena. Él es el pan de vida, Él sacia nuestra hambre espiritual. Al oír esto, que solo Él, solo Cristo, solo Dios puede satisfacer realmente el hambre y la sed espiritual del mundo, entonces muchos de sus seguidores de Jesús sintieron que esta era una palabra muy dura y dejaron de seguirle. No obstante, a Cristo no le sorprendió que lo abandonaran, porque los seres humanos somos idólatras por naturaleza. Por eso Él sabía quienes no creían y solo le buscaban por esa comida pasajera. Lo llamativo es que, ¿saben quién se quedó? Entre los 12, Judas se quedó con el grupo de quienes Pedro dijo lo siguiente: nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios, eres el apartado de Dios Trino, eres el Mesías en carne. Nosotros sabemos que tú eres el Santo de Dios, el perfecto Dios hecho hombre. Él lo declaró y Judas se quedó entre estos que declararon ello. Por eso nadie sospechaba de la incredulidad de Judas, pero Jesús sabía quién era el que lo iba a traicionar por los ídolos que tenía en su corazón, entre muchos de ellos el dinero y la codicia material. Juan 6:64 dice, pero hay algunos, el Señor declarando la verdad, pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. A eso lleva la idolatría, a traicionar al idólatra. Juan 6:70 y 71 dice, Jesús le respondió, no os escogí yo a vosotros los 12 y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, le iba a entregar. Tarde o temprano, hermanos, el corazón del falso creyente será expuesto. No ama a Dios por encima de todas las cosas, sino que ama a todas las cosas y a sí mismo por encima de Dios. Porque la idolatría abandona el fruto que de verdad refleja la gloria de Dios. Por eso Cristo es el entendimiento de Dios en nuestra advertencia y lo hace amonestándonos directa y contundentemente. Hijos, guardaos de los ídolos, porque Dios sabe que los que perdemos nosotros al desviarnos a la idolatría como creyentes somos solo nosotros. Dios no pierde nada, Él tiene toda la gloria. Y nosotros, si no le damos la gloria, las piedras alabarán al Señor. Por eso los que perdemos somos nosotros, porque cualquier ídolo en nuestro andar anula y abandona el fruto del Espíritu Santo en los reales escogidos de Dios.
Pero lo triste de todo esto es que aún como creyentes ignoramos tanto los ídolos propios como los ídolos de los demás. Y la mayoría de veces no se ven, esos ídolos no se ven. Y por eso también Dios nos advierte en su palabra ejemplos. Por ejemplo, encontramos otro episodio más de esto que estamos hablando en la última cena. Hoy vamos a celebrar. Después de lavar los pies de los discípulos, Jesús dijo en Juan 3:11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Aquí tenemos como, en referencia de quien lo iba a entregar, que era Judas, él dijo esto, no todos están limpios. Sin embargo, el resto de los discípulos ni se dieron por enterados y entonces Jesús lo comunicó con claridad. Miren, para que me entiendan mejor, entonces miren, habiendo dicho esto Jesús en Juan 13:21, habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó, dijo la verdad y dijo, en verdad os digo, de cierto os digo, amén, amén, os digo, que uno de vosotros me entregará, me traicionará. Los discípulos se miraron sorprendidos unos a otros buscando la respuesta sobre quién sería capaz de hacer tal cosa, de traicionar al maestro. Sin embargo, ninguno de los genuinos seguidores del Señor pareció sospechar de la idolatría de Judas, porque su idolatría no se veía a primera vista, parecía tener fruto espiritual en su labor como miembro del equipo de Jesús, era el tesorero, pero en realidad era de plástico y ese aparente fruto falso engañó a los demás discípulos. Jesús incluso indicó de forma clara quién era el traidor, entregando a Judas ese poco de pan mojado, ahí ustedes lo pueden leer en Juan 13:26. Y cuando Judas le preguntó, ¿acaso soy yo, Rabí? Le respondió, tú lo has dicho, tu misma boca te condena. Mateo 26:25. Por eso resulta sorprendente que aún así, mostrándoles con figuritas de plastilina, no entendieron quién era el idólatra y quién era el traidor. Y resulta sorprendente que el resto de los discípulos no se dieran cuenta, pues cuando Judas se levantó y se fue a la traición, todavía estaban pensando que Jesús le había hecho un encargo especial. Dice, pero ninguno, Juan 13:28 y 29, pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. Lo estaba delatando delante de ellos. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diera algo a los pobres. Ellos estaban pensando en otra cosa, no estaban pensando en Cristo y en su gloria. El ídolo nos desvía de la gloria de Cristo, la gloria de Dios exclusiva. Entendemos, hermanos, que estos episodios demuestran que a simple vista puede ser muy difícil identificar la falsa profesión de fe de los idólatras que fingen tener un corazón de carne, pero que en realidad tienen uno de piedra, en realidad no han nacido de nuevo. Percibimos cómo estos autoengañados cristianos de plástico, cuyo único fruto es la idolatría de la cual nos está advirtiendo el Señor, han absorbido esa cultura cristiana de hoy. No vemos que hoy muchos visten como cristianos, manejan un vocabulario cristiano, conocen canciones cristianas, alaban en forma disque cristiana a Dios y hasta pueden ejercer ministerios de servicio en una iglesia como cristianos y no han nacido de nuevo, no han sido transformados, etc. Y por eso terminan desviándose de la sana doctrina, terminan desviándose de la palabra, torciendo versículos a diestra y siniestra para satisfacer su propio ego, su propio yo. Estos están distanciados de Dios, estos están perdidos. Judas tenía un corazón lleno de esa avaricia. Judas no tenía un corazón sincero. ¿Por qué? Todas esas conductas externas no nacían de un corazón verdadero convertido. Dice Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, ahí está. El buen tesoro está en nuestro corazón. Saca lo que es bueno y el hombre malo del mal tesoro, del mal corazón, saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Qué están hablando? ¿Qué están diciendo estas personas, este mundo? ¿Qué estamos diciendo nosotros?
Mateo 12:34, camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, Judas tenía ese corazón lleno de avaricia, idolatría hacia el dinero, que se mostró cuando María ungió al Señor con ese perfume costoso, ¿recuerdan? Aunque esto fungió como una preparación para la muerte y sepultura de Jesús, Judas estaba pensando era en dinero. Aunque fungió como esa unción, simplemente él estaba interesado era en la plata que se estaba perdiendo con ese perfume roto, y cuestionó ese acto de adoración de una mujer humilde que adoraba al Dios verdadero. Dice Juan 12, 4 al 6, Juan 12, y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, era un egoísta idólatra, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa de dinero, sustraía, robaba continuamente de lo que se echaba en ella. 300 denarios, ¿saben a cuánto equivale hoy en día en nuestra moneda nacional? En pesos colombianos, 15.600.000 pesos, un perfume carito, no tengo para comprárselo a mi esposa. 15 millones por un tarrito de perfume, no. En un tarrito de alabastro, no tengo para eso. 15.600.000 pesos colombianos. Judas robaba de los recursos que administraba y su avaricia material lo llevó a decir, pero esto es un desperdicio. Un ídolo que lo llevó ante los fariseos para vender a su propio Señor. Ahí en Mateo 26, 15 y 16 dice, y dijo, ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba una oportunidad para traicionarle, para entregarle. Este ser pobre, ser miserable. Las 30 monedas de plata, ¿saben a cuánto equivale hoy en pesos colombianos? 40 millones, aproximadamente 40 millones de pesos de hoy en día. Y a Judas le pareció un muy buen precio por una traición. Y él ya tenía la decisión tomada en su corazón porque no amaba al Señor, sino a su ídolo. Él pensaba en su cuenta, uy, con 40 milloncitos de pesos más en mi cuenta. Bueno, denarios en esa época. ¿Saben qué? Tarde o temprano, el corazón de un falso creyente será expuesto al igual que sus ídolos que no aman a Dios de corazón, alma, mente y fuerzas por encima de todas las cosas, sino que aman todas las cosas por encima de Dios y asimismo por encima de Dios y su palabra. Lo trágico, hermanos, ¿saben qué es lo trágico de todo esto? Lo trágico es que para la gran mayoría, la inmensa mayoría de gente perdida, idólatra, lo trágico es que serán completamente conscientes de sus ídolos solo hasta el día del juicio. Hasta el día del juicio final se van a dar cuenta que eran unos idólatras. Se les decía aquí en la tierra, oye, usted está idolatrando eso. ¿Qué es? Eso es amor, eso yo no sé qué, conveniencias. Hermanos, solo hasta el día del juicio, cuando ya no hay nada que hacer. Estos supuestos creyentes van a darse cuenta, afirmar que Jesús era su Señor, pero en realidad no lo era. Llegaron a profetizar, a hacer milagros, expulsar demonios en el nombre de Jesús, pero para sorpresa de ellos, el día final, el día del juicio, Jesús les dirá, nunca los conocí, apartados de mí, a sus propios ídolos que los engañaron y condenaron, lanzados al lago de fuego eterno. Veamos el pasaje completo. Mateo 7. Dice Mateo 7, 15 al 23. Hermano, esto es de mucho cuidado. Por eso esas falsas herejías, todas esas cosas, el sabelianismo, el modalismo, el arminianismo, el unicitarismo, todas esas cosas, los testigos, los momentos, todas esas falsas
doctrinas, herejías contra la palabra de Dios, van a estar reflejadas en este día. Cuidaos, dice Mateo 7, 15 al 23, cuidaos de los falsos profetas, falsos maestros, que vienen a vosotros vestidos de ovejas. Ay, con que Dios os ha dicho, con que en esa iglesia les enseñan esto, con que, miren, vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Ahí está. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Es imposible que un creyente no glorifique a Dios. Y si no lo está glorificando, Dios lo va a llevar a glorificar, lo va a disciplinar hasta que produzca buen fruto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Están en idolatría y van a ir al lago de fuego eterno. Así que por su fruto los conoceréis. No todo, fíjense el 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, el que obedece, el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, pero estos son millones y millones de iglesias pentecostales, carismáticas, emocionales, desviados a las herejías y miles de religiones, 3,000 y pico religiones diciendo, Señor, Señor, muchos me dirán que al día, Señor, Señor, no profetizamos, predicamos la profecía de la palabra de Dios en tu nombre, en tu autoridad, y en tu nombre echamos fuera demonios, bajo tu autoridad expulsamos, hicimos exorcismo, expulsamos demonios, echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, sanaciones y milagros y revelaciones y desmayo y toda esa cosa. Hicimos muchos milagros y mira el 23, y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Hermanos, no se necesita practicar el pecado para decir que son idólatras y pecadores perdidos. Practicar la iniquidad en el griego es anomia. Anomia es sin ley. Anomios, ley. O sea, están practicando algo fuera de lo escritural. Por eso hay que entender el contexto, hay que aprender algo de griego para saber en qué contexto está moviendo Dios todas estas palabras y todas estas frases, aplicarlas correctamente, interpretarlas correctamente. Por eso Cristo es el entendimiento de Dios en nuestra advertencia, por esto. Porque millones de personas autoengañadas irán al infierno diciéndose cristianos y son solo de plástico que se derretirá en ese fuego. Solamente Dios da la salvación. Comprendemos lo increíble que es que muchos idólatras llegarán con muchísimo fruto, pero no con el fruto del Espíritu Santo, que es el único que puede glorificar a Dios. ¿Cuál es la clase de fruto que ustedes y yo vamos a presentar delante del Señor el día del juicio? Entendemos que un fruto falso de plástico producido por la carne, producido por un corazón idólatra, será un fruto de condenación eterna que solo hasta ese día será revelado. ¿Que no entendemos que la vida cristiana no se trata de hacer o de parecer, sino de creer y de ser? Estás entre los falsos cristianos de plástico con una apariencia externa santa y piadosa, pero por dentro tienes solo huesos secos por ser sepulcros blanqueados, lobos rapaces, una fábrica de ídolos sin exterminar, sin aplastar, sin humillar. Mateo 23, 27 y 28 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, idólatras, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos. Ay, estamos justificados en Cristo. Esta semana una señora, una testigo, yo amo a Cristo, yo lo amo con todo mi corazón. Pero Él es tu Señor, ¿Él es Dios? No, Él es menos que Dios. No es el Dios de la Biblia. No es Cristo de la Biblia. Estás adorando una criatura, es un Dios creado. Y así podemos, por eso la doctrina de la Trinidad es tan importante, hermanos. Porque estamos adorando al verdadero Dios, llenos de huesos de muerto y de inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres,
pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad, injusticia, antibíblicos. Ante los demás parecen justos porque no podemos ver los corazones de ellos, pero en realidad por dentro están llenos de ídolos. Pero un día su falsedad quedará expuesta y su fin será lamentable, como lo fue el fin de Judas. Concluyendo, hermanos, en Cristo estamos relacionados con Dios por Él, por la segunda persona de la Trinidad. Hoy hemos terminado los 4 aspectos de este capítulo y hemos visto los 4 puntos básicos del entendimiento de Dios, que es Cristo. Y hoy hemos concluido con esta advertencia. Así que Efesios 4, 13 a 14 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Recuerden, el título del Hijo de Dios es un título muy importante. Por eso quisieron crucificar a Cristo, matar a Cristo, porque Él se declaró que Él era Dios en forma humana. Dice, y el único que podía morir siendo Dios, porque el Dios Padre ni el Dios Espíritu Santo podía morir. Hay que entender esa verdad. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, un hombre perfecto, dice la Reina Valera, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, la plenitud, la madurez de Cristo, para que ya, fíjense hermanos, qué advertencia, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina y por la astucia de los hombres que por las artimañas engañosas del error hacen desviar a verdaderos creyentes. Tenemos casos claros, parejas, familias enteras que han salido de una iglesia sana doctrina, ahora son cristianos mesiánicos. ¿Quién los fascinó para desviarlos de la sana doctrina? Y ahora volvieron al judaísmo y ahora guardan el sábado y ahora no pueden comer sangre y ahora hacen tabernáculos en el patio de su casa. Hermanos, sinceramente uno dice: Dios mío, ¿qué les dieron? Seguramente nunca nacieron de nuevo, por eso no se mantienen en la fidelidad, como hemos visto en 1 de Juan. El verdadero Hijo de Dios no se desvía, por torpe que sea, dice la palabra de Dios. Entonces, confiar plenamente en Cristo nos dará, por su gracia, un nuevo corazón capaz de tener una fe viva, la misma que nos ayudará a caminar en Cristo mientras seamos transformados a su imagen y a su semejanza, cada uno de nosotros. Entonces deberíamos preguntar: ¿soy un cristiano de plástico? O sea, un falso creyente. Entendemos que no se trata de una cuestión externa ni de apariencia, sino de amar a Dios con todo nuestro ser. Entendemos que si tenemos un problema de idolatría del corazón, la solución eficaz debe iniciarse es en el corazón, no afuera, no en el exterior. Si reconoces haber vivido una doble vida o una fe falsa hasta hoy, entiendes que Dios conoce hasta tu más íntimo pensamiento. Delante de Él no hay un ídolo que se pueda ocultar. Entendemos que Cristo te da el entendimiento de Dios en esta advertencia y puedes renunciar ya a esa doble vida para arrepentirte de corazón, como hasta ahora no lo has hecho. Vas a confesar tu ruina y tus ídolos delante de Dios. Como creyentes verdaderos vamos a confiar plenamente en Dios y su palabra, en que el Espíritu Santo nos dará su fruto que glorifica verdaderamente al Señor y que da testimonio de una verdadera fe, porque va a destruir, va a aplastar nuestros ídolos. Poco a poco puede ser, proceso lento, pero seguro. ¿Cómo es nuestro andar cristiano? ¿El de un cristiano plástico, que es un falso, o el de un verdadero hijo de Dios? Entendemos, hermanos, que solo el Evangelio de Cristo, en solo el Evangelio de Cristo hay esperanza auténtica de salvación para conocer verdaderamente a Dios y amar a Dios. Romanos 8, el último pasaje de este día. Romanos 8, 2 al 4 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado, de la idolatría natural nuestra y de la muerte. Es que el ídolo nos conduce a la muerte eterna.
Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley que nosotros no podíamos cumplir, se cumpliera en nosotros, no por nosotros, en que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es por Cristo que podemos ser cumplidores de la ley. En Cristo ya la cumplimos, por eso estamos bajo el nuevo pacto. Creámosle al Señor. Hermanos, entendemos que la ley de obediencia incondicional del Espíritu Santo de vida en Cristo Jesús nos ha liberado de la ley de la esclavitud y condenación y del deleite del pecado, cuya consecuencia es la muerte eterna. Primera de Juan nos ha enseñado que conocer a Dios es amar a Dios. Vemos cómo lo que la ley de los mandatos del Antiguo Testamento no pudieron hacer, de liberarnos del pecado y de la muerte, Dios sí lo pudo hacer ejecutando su evangelio, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne débil de pecado. Adoramos al verdadero Dios Todopoderoso agradeciéndole por sacrificar a su unigénito Hijo como la única ofrenda válida y suficiente por nuestro pecado ante el Dios Trino Todopoderoso. Reconocemos, hermanos, que somos completamente incapaces de cumplir perfectamente la ley de Dios, y por eso necesitamos urgentemente el entendimiento de Dios en Cristo para aprender, entender y vivir estas advertencias y estos mandatos contra la idolatría natural nuestra. Entendemos que no debemos cometer idolatría contra nuestro Creador como un requisito de cumplimiento perfecto de esa ley. No te harás ídolos, dice los mandamientos del Señor. Entendemos que Primera de Juan nos enseña que conocer a Dios es amar a Dios, para no adorar a ninguno de los ídolos que fabrica nuestro corazón permanentemente. Muchas preguntas que no terminaremos esta mañana, pero ya terminamos aquí. Señor Dios Todopoderoso, gracias por Primera de Juan, por tu palabra, por lo que haces en el corazón de los verdaderos creyentes. Te pido que también actúes poderosamente en aquellos falsos creyentes, aquellos que han pensado, que han creído que son hijos de Dios y no han hecho una conversión genuina, no han recibido una revelación genuina de Dios a través de Cristo. Por eso te pido la salvación eterna de cada persona que escucha este mensaje aquí esta mañana y más adelante en forma auditiva, para que tengas tú la bondad de conducirlos al arrepentimiento verdadero, a reconocer al Señor Jesucristo como el verdadero Dios y la vida eterna. Te suplico que bendigas la vida de mis hermanos que están luchando con ídolos, para que tengamos el poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, actuando en nuestras vidas a través de la fe, de las promesas de Cristo en la palabra, y podamos vencer los ídolos para poder vivir en santidad ante un Dios perfecto y santo, porque sin santidad nadie verá al Señor, y esa santidad es tu santidad puesta en nosotros a través de Cristo y su Espíritu Santo. Por eso te damos gracias. Te pido que bendigas el resto del día y el resto de la semana, y que lleves a cabo tu voluntad a través de las próximas predicaciones, para que honremos tu nombre a través de nuevos estudios y nuevas prédicas, para que lo hagamos únicamente todo para la gloria y honra tuya, porque lo pedimos en los méritos de Cristo, dándote gracias. Amén.